Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Microsoft Word es un editor de texto que se suele utilizar mucho tanto para el uso personal como profesional. Y hay veces que puedes necesitar tener un formato de documento escrito en dos o en varias columnas. Por eso en este vídeo te voy a mostrar cómo escribir un documento de Word en varias columnas. Lo primero que tenemos que hacer es entrar a nuestro Word. Podemos escribir en el cuadro de búsqueda Word o podemos ejecutarlo como WinWord. Una vez que tengamos escrito WinWord, abriremos nuestro editor de texto y para poder escribir en varias columnas simplemente nos tendremos que dirigir a la cinta de opciones, a la opción disposición. Y una vez dentro de la plantilla de disposiciones veremos que nos permite configurar la página. Nos muestran los márgenes, la orientación de la página, el tamaño y veremos un apartado que se llama columnas. Cuando hacemos clic sobre columna nos despliega una serie de opciones y nos pregunta cuántas columnas vamos a emplear en este formato, en este texto. Podemos elegir una, dos, tres, izquierda y derecha. ¿Vale? Vamos a elegir dos columnas y veremos que en nuestra plantilla, en la vista previa de la página, se nos divide en columnas. Por lo tanto, si nosotros redactamos un texto, podemos apreciar que ese texto solo se está escribiendo en la columna izquierda. Si nosotros terminamos de escribir en nuestra columna izquierda, como es el caso, una vez antes de saltar a la segunda página, veremos que continuará por la segunda columna de la derecha. En el caso de que quisiéramos darle un poco más de formato a este texto en dos columnas, nos vamos a dirigir al mismo apartado, en la pestaña Disposición, en el botón Columnas, y nos vamos a seleccionar más columnas. Si nos fijamos aquí, tenemos la opción de aplicar tres columnas al texto, a la izquierda o a la derecha. Si nosotros elegimos seleccionar una columna a la izquierda, veremos cómo en el apartado, bueno, en la columna izquierda tiene un formato más pequeño y la columna de la derecha es un formato más amplio. También podremos seleccionar dónde queremos aplicar este formato, si lo queremos aplicar en todo el documento o simplemente podemos seleccionar de una parte hacia adelante. También podremos darle un poco de formato al ancho y el espacio, por lo tanto nosotros podríamos aplicarle un ancho y un espacio a cada una de las columnas. También, si nos fijamos aquí arriba, hay una opción que nos permite insertar una línea entre columnas. Si nosotros marcamos esta casilla y le damos a aceptar, veremos cómo automáticamente nos incorpora una línea en el centro entre las dos columnas. Así de sencillo es escribir un documento en Word con dos o más columnas. Espero que este vídeo te haya ayudado. Si es así, te invito a que lo compartas en tus redes sociales. Deja tu like y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta luego.